Bueno, muchas gracias. Un gusto estar con todos aquí y vamos a presentar a nuestra conferencista Paula Escobar. Ella es periodista, es escritora, docente y directora de la Cátedra Mujeres y Medios de la Universidad Diego Portales. En el 2006 fue elegida como una de las 100 mujeres líderes de Chile y nombrada Joven Líder Global por el Foro Económico Mundial. En 2015 fue incluida como una de las 100 mujeres de la BBC. Así que estamos muy agradecidas de contar con Paula y esperamos que esta sea una conversación atractiva e interesante para todos. Vamos a estar atentas con María Francisca a todas las preguntas que ustedes vayan escribiendo en el chat. Y bueno, para dar partida a esta conversación, Paula, a mí me gustaría que pudiéramos hablar de género y de medios de comunicación. Tú eres directora ejecutiva de la Cátedra de Mujeres y Medios, que justamente lo que busca es hacer visibles estas tramas que desde los medios obstaculizan o ayudan a que los hombres de alguna forma no tengan esta misma igualdad con las mujeres en derechos y deberes. ¿Tú podrías contarnos cuáles son las principales dificultades a las que se enfrentan las mujeres en el ámbito de los medios de comunicación? Sí, bueno, muchas gracias de nuevo por la invitación. Estoy feliz de estar acá con ustedes y me parece una gran idea lo que acaban de lanzar hoy día Publifem, así que todo nuestro apoyo. Como tú bien decías, desde los medios de comunicación se produce una inequidad de género y una violencia también de género que desde luego es simbólica, pero muy poderosa y yo pienso que está en la base de muchas discriminaciones que vienen después y que se verifican en el ámbito de la violencia de género, de la violencia intrafamiliar, de la inequidad salarial, en fin, el no acceso a cargos de poder, las restricciones económicas y muchas otras desigualdades que vemos en nuestra sociedad hoy día. ¿Y por qué pasa eso? Porque de alguna manera muy potente los medios de comunicación son una parte muy importante de mantener o de cambiar los estereotipos tradicionales de género. O sea, en el fondo, la educación que uno recibe de parte de los medios sin darse cuenta, desde los dibujos animados que ve cuando es niña, desde las teleseries, los programas, también la prensa, desde luego lo que uno lee ahí, las revistas de moda, las revistas femeninas, el cine, la publicidad, todo eso es algo que uno absorbe desde muy pequeña, sin tener los elementos para ir deconstruyendo esos mensajes, considerándolos entonces esos mensajes como lo natural, como que es natural y es por lo tanto normal que las mujeres sean vistas desde esa visión estereotipada, que es que las mujeres están para todo aquello que tiene que ver con el ámbito de lo privado, con el ámbito de la vida familiar y privada, con un rol predominante en ser madre, en criar a los hijos, en estar dentro de la casa, y que todo el ámbito de lo público le corresponde a los hombres. Ese es el estereotipo, digamos, que es un estereotipo ultra antiguo, digamos, más viejo que el hilo negro, pero que sigue existiendo a pesar de todos los cambios que han habido, especialmente en los últimos 70 años. Pensemos que hace 70 años no teníamos derecho a votar en este país. O sea, ¿cuánto hemos avanzado en 70 años? Más que en todos los milenios anteriores en términos de derechos. Sin embargo, sigue existiendo este estereotipo de lo tradicional, los deberes y derechos de acuerdo asociados al género, y los medios de comunicación alimentan eso, a veces deliberadamente y a veces sin darse cuenta, siguen repitiendo estos estereotipos de manera de que es parte como la educación que recibimos por osmosis, y por lo tanto después eso se verifica en todas las diferencias y discriminaciones que hay posteriores. Entonces, por eso la cátedra se funda con la idea de mostrar esto, visibilizar esta manera estereotipada de cómo el género se manifiesta en los medios, de manera de contribuir entonces al verlo, al poder deconstruir eso, cambiarlo. Contestando tu pregunta, yo creo que hoy día en la situación medial, en el sentido amplio como la vemos nosotros, que incluimos por supuesto el cine, incluimos hasta los cómics, la publicidad, la prensa escrita, la televisión, los canales de streaming, todo, yo diría que hay dos maneras hoy día como se ve esa desigualdad. Por un lado, como productoras de contenido, en que si uno ve, hay una predominancia todavía masculina, digamos masculina blanca, en la creación de contenido, en la producción de contenido, especialmente cuando la pirámide se va, digamos, llegando a su punto superior, es decir, mientras más poder
dinero, poder real y poder simbólico y económico hay en un proyecto medial, mayor es la posibilidad de que sea un hombre blanco, heterosexual, el que está arriba de la cúspide, y las mujeres que habemos muchas mujeres, por ejemplo, en el periodismo, yo creo que somos más mujeres que hombres, sin embargo, la pirámide se manifiesta igual, y yo creo que hoy día, salvo la excepción de una directora de medios, todos los demás directores de medios son hombres, por ejemplo. Entonces esa es una dimensión en cuanto a productoras de contenido. Pasa también en el cine. Ayer tuvimos una actividad muy interesante en la cátedra con Maite Alberdi, una gran realizadora que ahora además su última película, Gente Topo, ha sido seleccionada para representar a Chile en los premios Goya, probablemente va a representar en los premios Oscar, se ha ganado muchos premios, y ella también decía es lo mismo, mientras más concentrados el poder simbólico en cualquier ámbito, más hombres hay, y por lo tanto los hombres directores de películas son mucho más que las mujeres, y mientras mayor es el presupuesto, mayor probabilidad hay de que sea un hombre. Bueno, y solo pensemos que una mujer en toda la historia de los Oscars se ha ganado el Oscar a la mejor dirección, o sea, claramente hay un sesgo y eso se verifica en toda la prensa, en la televisión, etc. Y la segunda dimensión, y con esto termino, tiene que ver con la representación de género, que ya eso es independiente de si la producción del contenido y la jerarquía de esa producción es digamos, de cuál género es cómo son representados los géneros en los medios. Y ahí vemos dos tipos de problemas. Un tipo es la invisibilidad, que todavía sigue pasando, que era mucho más común antes, cuando uno ve, por ejemplo, no sé, paneles, seminarios, cuando consultan expertos y son puros hombres, por ejemplo, uno ve puras fotos de hombres, como los economistas opinan del nuevo retiro del 10% y uno ve una página completa de puros hombres. O cuando uno ve, por ejemplo, no sé, panelistas de repente en las radios, cuando llega el momento de las opiniones y son puros hombres y dejan a las mujeres para describir la realidad, pero no para dar el juicio de valor. Eso todavía sigue pasando una invisibilidad, que uno dice aquí no hay ninguna persona que no sea un hombre heterosexual blanco, todos los demás está restringido, y no hay espacio ni para las mujeres, ni por supuesto para la comunidad LGBTI o para digamos, otras minorías subrepresentadas medialmente. Y la segunda variable es cuando existe la visibilidad, pero esa visibilidad es igual estereotipada, por lo tanto, en realidad es tan complicado, es más difícil de deconstruir aún. Les voy a dar un ejemplo, como por ejemplo cuando, no sé, en los matinales, que son espacios hoy día muy vistos por la gente, especialmente durante la pandemia, están en todas las casas o en muchas de ellas prendidos, y son las mujeres las que hablan de temas como la crianza, la moda, la comillas belleza, y son entonces relegadas, o sea, hay una visibilidad, pero está relegada a temas considerados estereotipadamente femeninos. Entonces realmente tampoco hay un cambio ahí, sino que al revés, lo perpetúa. Y además pasa mucho con la televisión, por ejemplo, o con el cine, eligen personas que encarnan los, comillas, prototipos de belleza actuales. Y eso también es muy complejo por lo que crea especialmente en las niñas, en las adolescentes, de ver que están estas mujeres que en el fondo necesitan ser muy delgadas, muy blancas, muy jóvenes, y en el fondo van creando entonces cánones de belleza muy dañinos, muy perjudiciales, que están en la base de la verdadera altísima digamos, número de mujeres que están disconformes con su propio cuerpo, con su propia edad, y también de niñas pequeñas desde los 8 años que muestran desórdenes alimenticios por tratar de acercarse a algo que es completamente irreal. Claro, cuesta romper ese techo de cristal, en el fondo, para las mujeres. Ahora, los medios sabemos que tienen una influencia relevante a nivel social. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con esta forma en la que presentan a la mujer? ¿Por qué nos falta este protagonismo mientras se siguen alimentando los roles de género o se está generando un cambio al respecto? ¿Cómo lo encuentras? Yo creo que hoy día la situación es que hay mucha más toma de conciencia de lo que había, por ejemplo, hace 10 años o hace 5 años. Pensemos que antes era considerado normal la aberración que yo les digo de que en un panel para discutir hasta el aborto en 3 causales solo fueran hombres los que hablaran. O sea, eso realmente pasó en esa discusión. A lo mejor algunos de ustedes son muy jóvenes y no recuerdan ese debate, pero ese debate eran entrevistados solo hombres para hablar de si se aprobaba o no la ley de aborto en 3 causales, que implicaba básicamente si una mujer que era violada, podía o no hacerse un aborto, o si una mujer que tenía un embarazo inviable, decir que la guagua apenas naciera iba a morir, lo cual es una tragedia, digamos, o sea, una situación límite, podía o no
tener un aborto, o si estaba en riesgo su vida. Sin embargo, en las entrevistas habituales, eran puros hombres los que hablaban, los doctores, los políticos, y no había mujeres, ni mujeres expertas, ni mujeres como sujetos sobre los cuales iba a caer esta política pública directamente en sus cuerpos, o no caer, y por lo tanto estaban como antes condenadas a un heroísmo, digamos, una cosa como increíble, que es como que te obliga el Estado a que si te violan tienes que llegar al embarazo hasta el fin, o si está en riesgo tu vida, o el caso de que tuvieras un embarazo inviable. Entonces, yo creo que eso pasaba antes y hoy día ya es imposible que pase. Y yo veo que hay una apertura, especialmente en la prensa, donde está la palabra escrita, que es más el logos, es más como también aquello que va quedando, la idea en que incorporan a muchas más mujeres, ya casi es difícil encontrar portadas de diario en que solo aparezcan fotos de hombres, todavía de repente pasa, pero en general ya no, hay una preocupación también por incorporar mujeres a las zonas que naturalmente en la prensa han sido dejadas para lo masculino, que son las que tienen mayor poder simbólico, que es el área de la opinión, y eso pasa en todo el mundo, ha pasado en todo el mundo, y eso uno lo ve en la crítica de cine, en el comentario político, en el comentario económico, en fin, que son las áreas tradicionalmente consideradas masculinas. Yo creo que hay un avance y se ve, y también se ve que hay muchas más personas que están conscientes de esto. También el público está mucho más consciente y alega a través de las redes sociales y dice como, oye, esto no puede ser, esto no puede seguir pasando. Pero todavía queda mucho camino hacia avanzar, especialmente en las jerarquías de los medios, y desde luego que hay una correlación entre que haya mujeres o algo, digamos, un género distinto de hombres blancos, mayores, heterosexuales, en la toma de decisión y la representación que se hace de aquellos que son distintos de ellos. Yo creo que está muy relacionado, y en la medida que haya más mujeres llegando a más cargos de responsabilidad debiera cambiar. Siempre y cuando, y esto es importante recalcarlo, sean mujeres que tengan perspectiva de género, o sea, que no crean, digamos, como el síndrome Margaret Thatcher, de mujeres que creen que porque ellas llegaron al poder no hay ningún problema estructural y que las que no llegan es porque no son capaces. Yo creo que eso también es muy importante, lo que dijo la vicepresidenta electa Kamala Harris, que dijo, yo voy a ser la primera, pero lo importante es no ser la última. O sea, como no es llegar al lugar para acaparar lugares de poder, sino abrirle la puerta a otras mujeres que lleguen a incorporarse a su espacio, y en el caso de los medios, a la representación de género equilibrada, justa, balanceada, y no como ha sido hasta ahora, que es como un reduccionismo terrible. Ahora, en la publicidad hay un campo, que es lo que nos convoca hoy día, un campo pero enorme de mejora. Evidentemente, además que en el último tiempo se han abierto nuevas perspectivas de empleabilidad también para los publicistas, que por ejemplo antes no estaban en agencias de comunicaciones y ahora ya están trabajando con marcas, trabajando con empresas y más directamente con medios de comunicación también. Bien, sí. Ahora, en relación con la pregunta anterior, ¿qué pasa con la paridad de género en los medios de comunicación? ¿Hay mujeres que tengan el mismo espacio que los hombres o todavía tenemos que hacer un cambio relevante al respecto? Bueno, en los medios o en las empresas en Chile no hay paridad de género, no hay cuotas, no hay ninguna acción afirmativa. Eso es una realidad. En las únicas partes que hay o espacios donde hay algún tipo de acción afirmativa en Chile ha sido en la elección parlamentaria, donde se puso una cuota para candidaturas, no para parlamentarias electas, pero eso movió bastante la aguja, aumentó un número que estaba muy malo. Y también hay cuotas y acción afirmativa en los directorios de las empresas públicas, de algunas empresas públicas, ¿ya? Que son parte del grupo de empresas CEP, que son servicios de empresas públicas. Hay algunas, no están todas, pero en esas empresas, en el mandato de la presidenta Bachelet, se hizo una cuota de género de 40%, y la verdad es que ahí ha funcionado muy bien, es como un ejemplo para las otras empresas, que a veces hay personas que se asustan y dicen, no, pero si imponen a mujeres, entonces se va a deteriorar la calidad del directorio, como si no hubiera mujeres capaces de estar a la altura de un directorio, digamos, y eso claramente es una realidad cuando en Chile hoy día la generación de mujeres es la más educada de toda la historia de Chile, y son más educadas, tienen más grados académicos que los hombres hoy día en Chile. O sea que eso es una falacia completa, pero existe ese prejuicio. En los medios y en las empresas privadas no hay cuotas de género, por tanto no hay paridad. Y lo que hay muchas mujeres
que están en la base. Esto yo creo que es compartido también en el cine. No conozco tampoco el caso también de la publicidad al interior de sus empresas, pero hay muchas mujeres que trabajan como periodistas, pero en la medida que, como te decía, los cargos de poder se van haciendo más altos, hay menos mujeres en la toma de decisiones. Eso pasa en todas las empresas y también en los medios. Y uno pensaría, por ejemplo, a mí siempre que hago mi curso en la cátedra, uno pensaría que el cine, que es una industria creativa, una industria, bueno, como la publicidad, ¿no? Donde hay gente abierta de mente, que además no son gente conservadora, uno pensaría que es distinto, pero la verdad es que no es así, y de hecho la Academia de los Óscares este año puso toda una serie de acciones afirmativas para la representación de género y también de minorías subrepresentadas o mal representadas en el cine, que van a estar, tienen un plazo de algunos años para estar en vigencia completa, pero si las películas no cumplen algunos de esos criterios no van a poder postular al Oscar. Y eso por ejemplo, es un cambio que va a marcar un cambio epocal. Vamos a empezar a ver otro tipo de películas, otras directoras, otras guionistas, porque ahora si la película no tiene representación de género diverso en el equipo que dirige, en el equipo productor, digamos, y en cómo son representadas, no va a poder postular al premio más relevante de la industria. Entonces, yo creo que esos son ejemplos de cosas que van ayudando. Hoy día lo que hay es el camino, digamos, natural. En mi generación periodística, por ejemplo, casi no había periodistas deportivas, ahora hay mujeres periodistas deportivas, casi no había muy pocas críticas de cine, ahora hay más mujeres en la crítica de cine, más mujeres columnistas, yo también soy columnista dominical, pero es lo que el cambio cultural, digamos, ha ido empujando, no ha habido acciones afirmativas directas. Pero sí yo creo que hay mucha más conciencia de que el cambio debe hacerse, no solo porque es justo, sino también porque es lo que las audiencias están demandando. Yo creo que las audiencias han cambiado muchísimo en ese sentido, entienden, no les gusta y tienen un poder además de alegato mucho más grande a través de las vías de expresión de las redes sociales. Sí, muy interesante lo que mencionas, esto de la industria del cine, se necesitan cada vez más guionistas, se necesita saber contar historias, todo esto de la narrativa, que bueno, estamos trabajando desde la Escuela de Publicidad también, ¿no? Bueno, y justamente hablando de la industria y de todas estas posibilidades que se abren, ¿cuál crees tú que es el principal aporte que tiene el feminismo a los medios de comunicación? Bueno, es un aporte fundamental, yo creo que a toda la historia de las mujeres. O sea, creo que todas las que estamos hoy día en el planeta y vivimos una vida completamente distinta de nuestras tatarabuelas, bisabuelas, abuelas y madres, le debemos todo al feminismo, le debemos todo a lo que ha sido descrito como la revolución más importante de la historia de la humanidad, la más pacífica y la que ha traído cambios más positivos en la historia. Y esto no lo digo yo, ni lo dice una historiadora feminista, sino que lo dice Yuval Noah Harari, el autor de Sapiens, el bestseller, digamos, el macro historiador israelita que todo el mundo lee, todos los intelectuales leen, y él lo ha dicho así: el feminismo es la revolución más importante, más significativa, más pacífica, que no ha derramado una gota de sangre y que ha traído mayor cambio positivo a la historia de la humanidad. Entonces, el feminismo obviamente que le aportó a los medios lo que le ha aportado a todas las otras áreas, porque realmente nuestra vida, desde el punto de vista de nuestros derechos básicos, de nuestros derechos civiles, nuestros derechos políticos, nuestros derechos económicos, nuestros derechos sobre nuestro cuerpo, no existirían si no hubiéramos tenido esas mujeres valientes que en todas las olas del feminismo lucharon por los derechos de las que venían después, porque muchos de esos derechos se materializaron solo parcialmente para ellas, pero sabían lo que venía más adelante y no querían legarle a sus hijas, a sus nietas, el mismo mundo en que habían vivido ellas con esa injusticia. Para efectos de los medios, obviamente que ha habido muchas escritoras feministas, muchas autoras y pensadoras que han reflexionado de esto, ¿no? O miembros de la comunidad de medios, en su sentido amplio, que desde una perspectiva feminista se han dado cuenta del poder que hay aquí. O sea, que no es inocente, no es casual y no es neutral, por ejemplo, el hecho de que haya espacios vedados para mujeres en los medios, o de que no sea posible que dirijan una película de un presupuesto alto, o de que, por ejemplo, como el test de Bechdel, que es un test muy famoso en la industria del cine que mide el machismo de una película, se ha dado cuenta de que a veces la mitad de la cartelera que vemos en un año no pasa ese test, lo cual quiere decir que en la película no hay dos mujeres con nombre
que hablen entre ellas de algo que no sea hombre, que es un test tan simple. Uno diría, pero ¿cómo una película puede no pasarlo? Bueno, hay muchas películas que hemos visto el año pasado que no lo pasan, temporadas completas de series que son increíblemente vistas, en que no hay dos mujeres con nombre que hablen de algo que no sea hombres. Entonces, han tomado para decir, bueno, ¿y qué pasa acá en esta área? Que como te digo, como es vista como una comunidad en general de gente progresista, de gente que estos temas le importan, no pareciera que es un espacio conservador y machista como puede ser a lo mejor la bolsa de valores o los bancos o lugares que uno asume que es mucho más difícil pensar en estos temas, pero la industria mediática tiene muchísimos desafíos que, como te digo, además son globales y que yo creo que la acción afirmativa finalmente ayuda mucho. O sea, esto que hizo la industria de los Óscares, claro, fue controversial porque algunos dijeron, ¿cómo me van a obligar a mí a meter personajes que no quiero poner? Como les digo, estas acciones afirmativas no son solo de género, también incluyen la representación racial, por ejemplo, que en Estados Unidos es un tema muy grave, que siempre que aparece un afroamericano, un latino como nosotros, aparece robando, delinquiendo, narcotraficante, eso va creando realidad, va creando una idea, un estereotipo que después es imposible de construir. Y yo creo que entonces uno tiene que mirar esto, incorporar cómo ve todo esto desde esa óptica. Y eso es lo que enseñamos en la cátedra de partida, como hacer esa educación de mirar para luego tener comunicadores, periodistas, bueno, y también el primer semestre lo damos como CFG, así que lo toman desde estudiantes de enfermería, de todas las carreras, que sean capaces de deconstruir esa realidad y también cuando comuniquen entendiendo esto, que no es neutro, no es casual y no es inofensivo. Es muy dañino, de hecho, hacerlo de otra manera. Sí, muy interesante. Además que los autores que están viendo con perspectiva hacia el futuro dicen, hay que saber de digital, hay que saber de feminismo. Ya es un tema que está en la agenda y que las sociedades tienen que asimilar. Me parece interesante lo que cuentas del cine porque el año pasado con el irlandés, eh, eso fue una polémica porque las mujeres no hablaban, no tenían Exacto. diálogo. Era Y es increíble. considerada una obra maestra y todo el mundo y los críticos de cine, que la mayoría son hombres, era la mejor película que había que ver del maestro Scorsese, y resulta que hasta que fue como, oye, pero ¿cómo no hay ni una mujer que diga algo? O sea, como, qué violento es eso, ¿no? Es una violencia Sí, simbólica, pero es muy violento. O claro. por ejemplo, yo veo, bueno, uno durante la pandemia ha visto más series que nunca probablemente, las miro desde esa perspectiva, no puedo evitarlo, y al final uno ve cómo se repiten los mismos tropos a veces. Algunas series son distintas, pero de que si no mujeres empoderadas es una bruja, es una loca, es una mala, si aparece una mujer jefa es una déspota, es como ¿por qué? Seguir en la misma. Entonces yo creo que son guionistas que ven el mundo así. Si una mujer es buena, entonces una madre que está en su casa, una mujer que nunca levanta la voz, una mujer sumisa, una mujer que agacha el moño, y si una mujer es vehemente, es asertiva, él tiene liderazgo, es mala, entonces hay que ponerla como, no sé, como que anda comiendo guagua a la hora del almuerzo, por decirlo de una manera burda. Entonces, eso es lo que uno dice, a ver, pero ¿por qué nunca puede aparecer una mujer que tenga los problemas de las mujeres que yo conozco, de todas las edades, que sea como hay distintos tipos de mujeres, pero ¿por qué siempre que aparece una mujer líder tiene que ser mala? ¿Por qué? Claro. Eso es una violencia, porque obviamente que va quedando esta idea de que, y que se repite en las oficinas, que dice, ah, no, ¿dónde está la bruja? Y es como, ¿de dónde sale la idea de que las mujeres jefas son brujas? De ahí, de las brujas de los cuentos, de que es una mujer está transgrediendo algo, porque una mujer, según el estereotipo tradicional, no debiera tener poder, no debiera salir de su casa, y si sale de su casa tendría que ser muy sumisa y tendría que decir que bueno a todo y nunca aquietar las aguas y nunca rebelarse, que yo creo que eso es lo más dramático de todo, como no ser la persona que es, sino que estar todo el tiempo como en una cosa un poco cínica, un poco callada, un poco oculta, que yo creo que eso realmente las generaciones más jóvenes, y ninguna generación, incluida la mía, está dispuesta a seguir abonando como una estupidez de ese tipo. Exactamente. Bueno, María Francisca tiene una pregunta relacionada con lo que estamos conversando. Francisca pregunta si es que en su experiencia siente que ha habido alguna evolución de la perspectiva de género en los medios. Si es que es así, ¿se podría vincular directamente con los sucesos históricos como los que hemos vivido
recientemente, y si es que esto ha sido solamente con influencia nacional o también hay sucesos internacionales que han afectado los cambios que hemos comenzado a vivir. Muy buena pregunta. Yo creo que completamente hay un cambio que ha sido, por un lado, el cambio cultural, más mujeres educadas, más mujeres en trabajo, más mujeres también como audiencia, ya como un poquito asqueadas de ver esta violencia contra ella, simbólica, pero violencia igual. Yo creo que desde el punto de vista global, el movimiento Me Too fue un antes y un después. Piensen que además esto es muy importante respecto del tema medial porque fueron periodistas investigativos los que lograron realmente exponer lo que hacía Harvey Weinstein y muchísimos otros en la industria del cine, en todos los países, en todas partes, que eran conductas completamente normalizadas, naturalizadas, en que finalmente el acoso sexual, el abuso sexual, incluso la violación, eran como parte de que estos hombres poderosos de la industria del cine sentían que era como lo que se merecían si una actriz quería trabajar con ellos, les parecía completamente normal, digamos, este tipo de práctica. Entonces, y aquí fueron periodistas, digamos, periodistas mujeres en el caso de New York Times, un periodista gay en el caso de New York, que es Ronan Farrow, que ellos investigaron usando todas las herramientas del periodismo investigativo para realmente tener tantos casos, tantas pruebas, que finalmente, por supuesto, esto termina llegando a la justicia y en la condena, pero ya antes de la condena y de la justicia, que hay muchas maneras en que también las leyes pueden operar en contra, digamos, de las víctimas. Lo vimos en el caso de la Iglesia, las víctimas de abuso sexual de la Iglesia se demoraron muchísimo en tener una reparación y algunas nunca lo tuvieron. Pero ya el cambio cultural era demasiado grande, ya la gente estaba asqueada, ya la gente diciendo si esto le pasa a mi hija, si esto le pasa a mi nieta, si esto le pasa a mi mujer. O sea, ¿por qué estos tipos creen que el mundo es así? Y porque pusieron estos periodistas sus herramientas de reporteo al servicio no de una causa como activista, sino de mostrar esta realidad que antes nadie le había interesado realmente gastarse meses en investigar. Eso por un lado. Y en Chile, desde luego, el movimiento feminista de las jóvenes universitarias, eso fue un cambio completo. O sea, yo creo que eso produjo una aceleración increíble de todos los temas de desigualdad de género, sin duda, porque además fue masivo, tuvo el apoyo de todas las otras generaciones, fue también una manera de decir, nosotros ya, o sea, esto ya no más, o sea, esto ya realmente que hay un parteaguas. Y realmente, por ejemplo, no sé, personas como yo, que tengo 51 años, y participo de organizaciones como Comunidad Mujer desde sus inicios, hace, no sé, llevamos 20 años, y otras que llevan 50 años luchando, uno vio ahí cómo hubo un salto cuántico, o sea, un tema que antes había que tratar de explicar y decir porque era importante, siempre un poco con cuidado, de repente se transformó en primera plana, o sea, era un tema que ya todas las instituciones tenían que tener políticas, tenían que evitar que hubiera abusos, tenían que reflexionar, tenían que evitar que eso pasara dentro de sus instituciones, además con el riesgo reputacional tan alto que podía tener esto. Entonces, yo creo que definitivamente hay un cambio que está relacionado con estos sucesos importantes que han pasado en el mundo, que además fueron globales, y el fenómeno de las tesis, por ejemplo, un fenómeno chileno también, lo global que es, muestra que estos son temas que están pasando en todo el mundo al mismo tiempo, y que solo el poder de unir a las mujeres, de unirse entre generaciones, entre países, entre todos, entre todas, es lo que le dio poder. O sea, distinto hubiera sido una performance que solo se hiciera en Chile, a que se haga en todo el mundo. Distinto hubiera sido que hubiera sido solo hecho por mujeres jóvenes, que fuera hecho por viejas, de todo tipo. Y yo creo que ahí es donde está el poder. Una revolución que quizás faltaba antes era la revolución de la sororidad, que yo creo que también esta nueva generación la ha traído, ¿no? De el poder de estar juntas en vez de seguir cayendo en la trampa machista de competir y rivalizar porque hay poco espacio. Y yo creo que eso ha sido como una manera de perpetuar el machismo muy dañina y muy tóxica en que muchas mujeres desgraciadamente habían caído antes. Bueno, evidentemente, y el mundo del cine nos sigue dando también otros ejemplos, ¿no? Recomendaciones por ahí cinéfilas, La Voz de la Igualdad o el documental de la jueza, Sí, que justamente hablan de la jueza Ruth Bader Ginsburg, que murió hace poco, en septiembre 18 de este año, y que nos cuentan nuevas narrativas acerca de mujeres poderosas, que ojalá se sigan replicando. Sí, bueno, y yo creo, por ejemplo, ahora viene una película muy luego que se llama Radioactiva, que es una biopic de Marie Curie.
el único ser humano en la historia que ha ganado 2 premios Nobel en campos distintos. O sea, no solo es la única mujer, es la única persona, ¿ya? Y Marie Curie siempre había sido retratada a la sombra de su marido. Bueno, y Marjane Satrapi, que es una gran creadora, es una creadora francesa iraní que creó Persepolis, ese cómics, hace 20 años, en que contaba su vida. Ella hizo esta película, y tuve el gusto de entrevistarla, y ella me decía que lo que más le gustaba de Marie Curie era primero sacarla de la sombra del marido, porque ella era mucho más importante que el marido en primer lugar, pero sobre todo que ella encarnaba un feminismo factual, que yo creo que la jueza Bader Ginsburg también, como en los hechos, como modelo de rol demostraron que no había ni una limitación, ninguna diferencia entre lo que un hombre y una mujer podía hacer, que no había ningún límite, salvo el que uno se pusiera porque aceptara los límites que la sociedad, la cultura, el tiempo le pusieran. Tenemos mucho por narrar. Paula, sí. Gracias. Para finalizar, desde tu experiencia profesional, ¿qué consejo? Una pregunta, Carol. Hola, Paula. Hola, ¿cómo estás? ¿Y tú? ¿Cómo estáis? Bien. Oye, una consulta para ti, Paula. Nosotros tuvimos un proyecto conjunto con Paula un par de años, después del cual salimos, que dice relación con la pregunta que te voy a hacer. Estuve viendo las 3 charlas por parte, las 3 actividades que hubo en la mañana, y muy poca presencia masculina, mínima. Por lo tanto, en el fondo la pregunta va por ese lado. ¿Qué propones tú, Paula? Porque en el fondo está bien, hay mucho cine femenino, tema de género, hay mucha concienciación de este tema, y eso es súper relevante, pero en verdad el hombre no se hace parte todavía de esta historia. Un ejemplo, el que planteo ahora. Hemos tenido 3 invitadas súper destacadas y muy poca presencia masculina. Como que es un tema latero, es un tema de repente ajeno, no tengo tiempo para esto, es un tema de brujas, las típicas epítetos medio burdos y simplones. ¿Cómo lo ves tú eso? ¿Cómo tú se te ocurre integrar, por ejemplo, estamos hablando de una escuela de publicidad, gente joven, en formación, que no están tampoco presentes acá, los hombres? ¿Cómo tú abordas esa temática, esa conexión? Yo creo, Cristian, que ese es un tema fundamental, y que realmente esto va a cambiar cuando sea una preocupación de los hombres también, ¿ya? De los hombres que están en los lugares de poder y que toman decisiones en la industria medial completa, de los hombres que trabajan en esa industria, de los hombres que son audiencia de esa industria, y también porque cuando uno habla de esto, de salir de los estereotipos tradicionales y la trampa que implican, eso es algo que es importante para las niñas y para los niños también. Pensemos que el estereotipo de hombre proveedor, que está todo el día afuera, que no conoce a sus hijos, que tiene que traer plata, que si no trae plata a la casa no vale nada, es un estereotipo igualmente tóxico para los hombres. Entonces es algo que hay que deconstruir a la vez. Yo creo que es muy importante que haya la colaboración completa y que este sea como un tema integral. Es verdad que en las luchas de las mujeres, históricamente, había una unión de mujeres para sacar esto adelante y que se ha tenido que luchar con contrapartes que han sido los poderosos, que han sido hombres, que tienen que soltar ese poder o compartirlo. Pero yo creo que, por ejemplo, en el caso de la publicidad, si uno no integra acá a creativas, creativos, directores de cuenta, directores de la agencia, es difícil hacer el cambio, porque en el fondo hay una evangelización con probablemente los que ya están evangelizados y no necesitan ese cambio de mirada. Y yo creo que lo que yo creo que es muy importante, Cristian, es hacer mesa juntos, digamos, en que se hable de una representación más justa en general, que incluye el género, pero también incluye otros aspectos, como te digo, la raza, la clase social, si eres inmigrante o no eres inmigrante. O sea, acá hay una injusticia en la representación de grupos minoritarios, pero también de grupos mayoritarios, como es el caso de las mujeres, pero que lo que une todo es una representación injusta que tiende a sobrerepresentar a un género y a una clase y a una raza sobre las demás. Y que tiene que ser deconstruido en su totalidad. Yo creo que por eso lo que hizo el Oscar, por ejemplo, la Academia es importante, es como que están pidiendo acción afirmativa en todos esos niveles, tomando el tema de la falta de diversidad, la falta de una representación justa de la sociedad. Entonces yo creo que haría grupos de trabajo integrados en que se debata esto, en que se vea no solo el tema de género, sino también otro, y que es muy importante tener, digamos, a los jóvenes que se están formando, las y los jóvenes, y también a las personas que toman las decisiones en los medios, finalmente en las agencias, en los medios, las películas. Si no, el cambio va a la velocidad, digamos, de la tortuga, que es lo que ha pasado en los últimos milenios. Digamos, si ha habido un cambio acelerado ahora ha sido
por la organización, pero probablemente lo que viene ahora, como era el caso de la organización en la que trabajamos juntos, Hay Mujeres, es subir también a los hombres a esto, porque finalmente es una misión de todos tener una sociedad más justa, no es una misión solo de las mujeres. Obviamente las mujeres peleamos por nuestros derechos y la de otros grupos subrepresentados. No queremos una sociedad en que nosotros seamos ahora las privilegiadas y de nuevo haya gente que quede marginada de eso. Queremos una sociedad más justa para todos y para todas. Pero hay que incluir a los hombres y probablemente esa pedagogía, esa mirada nueva, la están también esperando. Yo creo que en el caso de la publicidad, por ejemplo, del cine, también las audiencias exigen otra cosa. O sea, también, si usted, esto daría para horas de horas, y sé que se nos está yendo el tiempo, pero las películas infantiles de hoy no tienen nada que ver con las películas infantiles de antes. ¿Y por qué ahora hay heroínas y películas en que todas las que gatillan la acción completamente son mujeres? Es porque las audiencias se cansaron de ver princesas que dormían y que estaban esperando que un señor les diera un beso, un señor desconocido, y despertaran y le hiciera la vida. Que eso ya es lo más misógino, tóxico, y lo que uno nunca quisiera enseñarle a una hija ni a un hijo, ¿no? Como algo así. Entonces, la audiencia cambió. Yo creo que eso también es muy válido, por ejemplo, la publicidad, que ya uno, no sé, yo no aguantaría ver un comercial más en que las únicas mujeres que lavan las únicas personas que lavan la ropa son mujeres, como si la ropa de los hombres no se ensuciara o tuviera los dedos crespos, que era lo que había lo dictamos todas las décadas anteriores. Así que yo creo que tu punto es fundamental, Cristian. Hay un Vale, comentario de Tania que dice que ella debe decir que en publicitaria se hacen charlas, de hecho, en la agencia, con toda la agencia, y que siempre hay una cierta resistencia por parte de los hombres. Claro, porque es que la resistencia al cambio, yo creo que también, imagino, sobre todo si el cambio implica que un grupo que ha tenido el poder lo tenga que cambiar y que, como viéndolo el ejemplo del cine, es fácil verlo, que directores al tiro saltaron y dijeron, pero entonces me van a cambiar mi guión, entonces si yo no pongo acá una latina empoderada no voy a poder postular al Oscar, así, ¿por qué me alteran mi libertad creativa? Entonces, es como decir, chuta, ¿realmente tú crees que no puedes hacer una película en que una mujer no sea representada, no como una heroína, pero con complejidad, que al menos tenga nombre, o sea, que al menos haga algo, o sea, o una película si tiene una mujer que haga algo y tenga nombre, y no sea como un gomero que está puesto ahí para que sea bonita, esa sería, o sea, entonces la película es mala. Y ahí hay una frase de Marjane Satrapi que me dijo en la entrevista que era muy buena, cuando los hombres le decían, oye, pero ahora ustedes están quitándonos todos los espacios y van a entrar mujeres mediocres a dirigir películas por la acción afirmativa. Y él le dijo, oye, durante todos los cientos de años anteriores, desde la invención del cine, hombres mediocres han dirigido películas y el mundo tampoco se cayó. O sea, ahora, en el fondo, eso es algo muy importante de entender, que los que realmente se sienten más preocupados son los hombres mediocres, que hasta ahora han logrado estar en cargos que no correspondían o en lugares que no les correspondían, solo porque tenían a la mitad de la población sin competirle. Así es. Bueno, para hablar de cine, todo el bullying que recibió la protagonista de Roma en su momento cuando pasaba por las alfombras rojas, porque no cumplía los cánones de Claro, Hollywood. por ejemplo. Claro. Es verdad. Bueno, Paula, para finalizar, ¿qué consejo le darías a quienes se inician en el mundo de las comunicaciones en cuanto a los cambios que de a poco se deben ir construyendo en el medio? Bueno, yo creo que lo más importante es no olvidar todo esto, o sea, como que en la etapa que uno se forma tiene muchas ideas y muchos ideales y de repente llega la vida y uno dice, no, pero ahora tengo que cambiar. Siempre pensar en esto, o sea, que también es un factor que las va a diferenciar, y las va a diferenciar, ver esto, ver que la representación estereotipada, la subrepresentación de la diversidad de una sociedad es un daño social muy grande, o sea, es un daño, no es inocuo. Y esto es válido tanto cuando las mujeres son representadas como objeto, cuando a las mujeres se les exige cánones de, comillas, belleza completamente fuera de la realidad, o cualquier tipo de canon de belleza, cuando, por ejemplo, un inmigrante es representado siempre como delincuente, y no como que hay algunos, así como hay muchos chilenos delincuentes, algunos de cuello y corbata, digamos, y súper famosos. Todo eso, o que la gente, digamos, representaciones raciales que son injustas, que no son adecuadas y que finalmente reproducen inequidades que hoy día en la sociedad chilena están en el centro del debate. Yo pienso que la hora de todas estas ideas ya llegó, o sea, ustedes están en un mundo en que están con el viento a favor, a diferencia de lo que nos pasaba antes, en que teníamos que empujar ideas que no estaban en el mainstream, hoy día las están, ya sea por convicción,
pero, o si no por miedo, porque tienen miedo de que, en el caso de la publicidad, de que les venga un backlash o una cantidad de, digamos, una viralización de críticas que les va a hacer un daño reputacional muy grande. Digo, yo no soy partidaria de que las cosas pasen por miedo, sino por adhesión, pero eso es una realidad que también es verdad. Creo que también las mujeres estamos súper cansadas de las desigualdades, o sea, ya llegó un momento también de que las ideas alcanzaron maduración completamente crítica del cansancio y de no aceptar ciertas cosas. Y también no olvidar que es una, digamos, que es una mirada que le puede dar también nueva vitalidad a todas las industrias. O sea, como hablábamos con la Maite Alberdi, es también más mujeres contando historias, mujeres que no hemos podido contar las historias, son unas pocas, porque las historias las cuentan los hombres, y el poder de la narrativa es muy grande. Son otras historias, son otras maneras de mirar, no es tampoco decir, ya vamos a poner una mujer para que ponga una superheroína, no, es como salir de esa lógica, por ejemplo, del superhéroe, sino que es como otra cosa. A mí siempre me sorprende tanto que los hombres, directores de cine, y muchos que les gusta ver películas de guerra de superhéroes, a mí eso me supera, no me interesan nada las películas de guerra, o sea, como entendiendo que la guerra es el fracaso completo de la humanidad, que hayan seres humanos matándose, hijos de alguien, maridos de alguien, o sea, es como ver el horror, digamos, porque alguien quiere ver esas películas, pero se siguen haciendo, a los hombres les obsesiona los juguetes de guerra, como que tienen una mala relación con la violencia, mal canalizada, no tengo idea, pero es una manera de sublimar tendencias agresivas que no han logrado como resignificar. O los superhéroes, que también es como señores saltando por la ciudad, como ¿por qué no se dedican a las historias de la gente real, que son mucho más atractivas y que conectan? Por ejemplo, Maite Alberdi con películas como La Once, pero también Gloria, o sea, también La Mujer Fantástica, o sea, están desde otro lado. Entonces, yo creo que eso es lo que hay que cambiar. Y por último, Carol, que el poder de la naturalización y normalización es muy fuerte, o sea, todo esto que nosotros, digamos, el aire que respiramos y que uno ve desde que veía monitos animados cuando chica, que veía unas cosas que hoy día yo las veo y no puedo creerlo, y que eran normales, pero también hay un poder de desnormalizar y desnaturalizar conductas, imágenes, y eso ha ido pasando muy rápido. Entonces, yo el otro día vi una publicidad no sé si hablaron de esto antes, de un lavaloza que salía la mujer como, no, tú no me ayudas, era como el tema de la corresponsabilidad. Y dije, chuta, va cambiando la cosa. Ahora, es importante no pisarse la guasca, como se decía antes, en el sentido de no tratar de lucrar con el cambio cultural, porque eso también es inauténtico, es desagradable, como y ahora que me han vendido la balosa durante 50 años diciendo que las mujeres nomás lavan la loza, ahora quieren hacerse los lindos y me van a vender la balosa de la corresponsabilidad, como no, ya, mucho. Pero en el fondo no pasarse de rosca al otro lado y decir, ya, y ahora yo te voy a vender una ideología, en el fondo, que como que tampoco era la que tenían. Pero hay un cambio, y yo creo que hay que apoyar esos cambios, hay que tratar de no hacerlos solo performáticos, sino reales, y yo creo que la gente es lo que quiere ver también. O sea, ya estamos aburridos, como les digo, de guerra, superhéroes, mujeres vendiendo cerveza o auto en bikini. Ya esa estética yo creo que ya fue, y que ya hoy día sobre todo provoca mucho rechazo. Si queremos ver más mujeres fantásticas y menos mujeres de fantasía. Exacto, exactamente, sí. María Francisca. Hay una pregunta en el chat de Francisca también que dice que al momento de ella hablar de perspectiva de género está también esta resistencia, entonces que lo encuentra crítico, ya que aparte de tener como que explicarle las cosas obvias, hay como que decirle más o menos cuál es su rol y su espacio dentro como de esta lucha y esta sociedad. Entonces ella pregunta de qué manera o en qué sentido tiene que pasar para que esto, más que ser una obligación hacia ellos, sea una necesidad, sin tener que pasar a llevarlos como esta masculinidad frágil que tanto nos violenta día a día. Bueno, es una muy buena pregunta, porque la masculinidad frágil o la masculinidad tóxica están en la base de todo esto, ¿no? O sea, uno ve, por ejemplo, esta semana o las últimas 2 semanas, o todo el periodo de Donald Trump, que ahora ya es como la caricatura, como un hombre que no quiere entregar el poder, esa masculinidad tóxica, ¿no? Como de la resistencia. Yo creo que le encarna muchas cosas, todas terribles, pero también encarna ese macho tóxico que no quiere entregar el poder y que lo van a tener que sacar con una camisa de fuerza, y que desgraciadamente además produce admiración de gente que siente a lo mejor ese mismo miedo de que su ser hombre esté en cuestión,
y que lo admire por eso, y por eso 70 millones de personas votaron por él, incluidos muchos latinos, a pesar de que ha dicho que los latinos son violadores, o sea, como que uno dice, pero ¿cómo? Hay una masculinidad tóxica que obviamente quedó atrás, y hay una masculinidad frágil que tiene miedo del cambio, de que si entonces ¿qué es ser hombre? Hay muchas personas que piensan que hoy día es mucho más difícil ser hombre que ser mujer, porque es como que nosotros hemos agregado cosas a nuestra vida, pero nuestra vida es integral y los hombres todavía están buscando su espacio. Yo en todo caso creo que uno tiene que verlo siempre, es fácil explicárselo a estos señores, me toca a veces, o me ha tocado explicárselo a señores muy conservadores, muy mayores, muy de otra época, y explicarles qué mundo quieren para sus hijas y para sus nietas. O sea, si realmente ellos quieren que su hija o nieta que estudió, que se fue a la universidad, tenga un techo en su trabajo, gane un 30% menos, que cuando tenga hijos tenga que dejar el trabajo porque el trabajo de su marido sea más importante, que cuando salga a la calle la puedan desde toquetear, violentar, gritar en la calle, que tenga menos acceso al crédito que los hombres, en fin, si ese es el mundo que quieren para ellas o quisieran un mundo que sea justo. Y ahí en realidad es más fácil explicárselo. Entonces, yo creo que frente a la resistencia es como acercarlo, decir, oye, si esto no es contra ti, es el mundo que tú quieres para las mujeres que tú quieres. Todos los hombres son hijos de una mujer, tienen abuelas, tienen hermanas, tienen hijas, tienen que verlo desde ese lado, porque siento que a veces en su mente dialogan con esa resistencia a los cambios, con unas brujas en el fondo, estas brujas que quieren, que hay que pararla y que ya, ahora, ¿qué más quieren? Digamos, me he encontrado con esos discursos muchas veces en la vida, me ha tocado mucho estar en espacios solo de hombres, que es como, ¿qué más quieren ustedes? O sea, ya tienen tantas cosas, ¿qué más quieren estas brujas desbordadas de poder? Yendo a ese tropo como de no sé, de las brujas de los cuentos de Disney, ¿no? Como, ¿qué quieren estas mujeres peligrosas? Que por lo demás a esas mujeres pensemos que las quemaron en siglos anteriores, justamente por ser poderosas, por ser independientes, por tener poderes, comillas, mágicos que ellos les atribuían, pero sobre todo porque eran mujeres que no eran sumisas y tenían su propia vida, que esas eran las brujas. Y que como dice un sticker que hay siempre en las marchas, somos todas las descendientes de las que no quemaron, ¿no? O sea, logramos nuestras madres, abuelas, tatarabuelas que no las quemaran, y aquí estamos. Entonces, sacarle la idea de estas brujas que están luchando por quedarse con todo, y esa idea peligrosa, digamos, que se asustan, y decir, oye, ¿qué mundo quieres para las mujeres de tu vida que a ti te importan? Y desde ahí tener un diálogo mucho más fructífero. Paula, muchas gracias. Ha sido Muchas gracias enriquecedor. Muy, muy buena la conversación. Y Paula, Muchas gracias a ustedes y mucha suerte. Gracias. Te agradecemos infinitamente tu presencia, tus intervenciones, todo tu aporte desde tu experiencia, porque eso es un poco lo que buscamos para este proyecto finalmente, gente que nos aporte con los contenidos como lo has hecho tú. Así que muchas gracias por tu tiempo y por participar de esta charla con nosotros. No, muchas gracias a ustedes, ha sido un gustazo y lo que necesiten siempre estoy disponible para apoyarla y para lo que sea. Y un saludo especial a todas las que estuvieron hoy día escuchando, a todos y a todas. Ojalá que en las siguientes haya más hombres, pero realmente es una energía muy positiva la que da siempre estar con mujeres jóvenes que están luchando por cambiar el mundo y hacerlo mejor. Eso es lo que esperamos también. Y aprovecho, bueno, de finalizar este ciclo de charlas hoy día agradeciéndoles a todos los que asistieron, a las 3, a las que más les haya gustado, etcétera. Con su participación nos ayudan a crecer como proyecto y eso es lo que estamos buscando. Así que un abrazo para todos los que participaron, los que asistieron y muchas gracias por estar aquí hoy día. Así que un abrazo a todos y nos vemos en, ojalá, otro evento próximamente. Así que estén muy bien. Cuídense. Gracias. Chao, chao. Chao.